Ok, la semana pasada el título de la enseñanza fue Señor, ayúdame a odiar mi pecado. Y hoy quiero continuar un poquito con este tema, ¿no? Hoy el título de la enseñanza es La batalla contra el enemigo odiado. Ese es el título, la batalla contra el enemigo odiado. Veíamos la semana pasada que no podemos nosotros vivir tranquilos con nuestro pecado, que tenemos que amar lo que Dios ama, pero también odiar lo que Dios odia. Y parte de las desventuras del cristiano y de lo que hace mal el cristiano es que sabemos que el pecado está mal, sabemos que el pecado Dios lo condena y aún así muchas veces nos gusta vivir con nuestro pecado, ¿sí? Aunque sepamos que está mal, y peor aún, resulta que a veces no solo no odiamos el pecado, sino que incluso amamos el pecado. Y decíamos que todavía amar el pecado es aún peor que llegar a realizar el pecado, ¿sí? Porque probablemente tú y yo nos vamos a equivocar y vamos a pecar, no necesariamente por gusto, pero sí vamos a pecar. Pero si resulta que aparte de pecar es porque estamos amando el pecado, entonces sí, allí hay una grave situación en nuestra vida y en nuestro corazón, mis hermanos. Así que vamos por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. El título, la batalla contra el enemigo odiado. La batalla contra el enemigo odiado. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor, qué difícil es, Señor, pararse aquí al frente y explicar una verdad, pero vivirla, Señor, no es sencillo, porque tú nos has puesto no solo para declarar tu palabra, tu verdad, sino como un ejemplo. Y reconozco que yo como siervo, Señor, cuántas veces me he quedado corto en ese ejemplo. Padre Santo, así que te ruego que me ayudes, que estés con tu siervo, que tu Espíritu, Señor, y tu palabra toque en el corazón de tu iglesia y de cada uno de los que estamos aquí. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es que debemos odiar el pecado, pero la pregunta que podríamos haber hecho la semana pasada, pero era ya un subtema distinto, era ¿cómo puedo hacer para luchar contra ese pecado? Porque es cierto que el día que el Señor te salvó, perdonó tus pecados. Pero eso no significa que entonces mi cuerpo, mi carne haya quedado limpio. No es así. Un día será así cuando este cuerpo mortal sea transformado, vestido de inmortalidad, santificado en su plenitud. Sucederá así un día. Y sin embargo, ahorita no es así. Vivimos en esa condición diaria de estar luchando con el pecado, pero esa es la centralidad del tema del día de ahora. ¿Cómo podemos luchar contra el pecado? Porque siendo honestos, en nuestra carne no tenemos toda la capacidad que quisiéramos para luchar contra el pecado. Es parte de nuestra naturaleza caída
querer buscar lo que desea nuestra carne. Así que no es nada sencillo. Y tú lees este capítulo 5 de Gálatas, donde Pablo está diciendo que somos libres, que nos debemos mantener firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y le reclamaban a Pablo. En este capítulo 5 de Gálatas, Pablo se adelanta, ¿no? Porque le decían, ay Pablo, o sea, qué chiste, entonces nada más vivir en el Evangelio, tener una libertad por la gracia que el Señor nos dio, pues no, eso no te va a ayudar a luchar contra el pecado. ¿Qué decían entonces los judaizantes? Estaban argumentando contra Pablo en esa libertad espiritual que predicaba Pablo por el Evangelio. Decía, es que eso no te puede librar contra el pecado. Por esta razón, decían ellos, ¿sí?, en sus razones, es importante seguir la ley para que no gane el pecado sobre nosotros. Esto argumentaban los judaizantes en las iglesias de Galacia. Por eso Pablo tenía que aclarar esta situación. Y Pablo decía, no puedes volver a esclavizarte a la ley, porque por el contrario, la ley no te va a librar de la esclavitud del pecado, decía Pablo. Esta libertad que has tenido en Cristo, ustedes pueden ver allá el capítulo 4 y capítulo 5 de Gálatas en su casa. Yo solamente lo estoy resumiendo. Decía Pablo, esta libertad que has tenido en Cristo contra el pecado, solo puedes tú seguir ganando la batalla a través de su Espíritu. No es por la ley, decía Pablo. De hecho, por la ley nadie será justificado. Es solamente por el Espíritu. Así que, decía Pablo, no, la ley te va a esclavizar, ten cuidado. Pero el Espíritu, en el Espíritu, el cristiano sirve por amor. Es el amor de Dios que hace que ese servicio que tengamos unos por otros sea totalmente distinto a esa esclavitud que nos tiene la ley. Hago la aclaración. Pablo decía que la ley es, por lo tanto, es mala. No. Decía él en Romanos, hallo que la ley, el mandamiento es justo, es bueno, pero mi carne no tiene la capacidad de guardar la ley. Dice en ese capítulo 5, versículo 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está hablando de una libertad. Y tú lo ves en ese capítulo 4 y en ese capítulo 5 que Pablo explica la verdadera libertad del cristiano, y él está diciendo que el amor en esa libertad cumple la ley, como lo acabamos de leer. ¿Por qué? Simplemente porque si tú amas a una persona, no vas a robar a esa persona, no vas a injuriar a esa persona, no vas a mentir contra esa persona, no vas a engañar contra esa persona. El amor cumple la ley, estaba diciendo Pablo. La libertad, decía Pablo, no es para pecar, sino para servir a Dios y para servirnos por amor los unos a los otros. Estoy ahorita yendo de lo general a lo particular, Dice Pablo en el versículo 1 y versículo 2, somos libres de la ley. Y también dice en los siguientes versículos, somos libres del pecado. Miren, dice en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, la de la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y empieza a desarrollar el tema de la esclavitud en la ley. Y dice Pablo, es que no te sirve de nada. Que tú quieras guardar la ley para justificarte, no. Guardamos o intentamos guardar la ley ahora como hijos de Dios para agradar al Señor, para intentar cumplir su ley por medio del Espíritu. Pero para justificar, nunca, no podríamos justificarnos por la ley. Nadie puede cumplir la totalidad de los 613 mandamientos que tiene la ley. O sea, a veces pensamos nada más en los 10 mandamientos, claro, son los principales, son los primordiales, pero no son los únicos, son 613 mandamientos. Y Pablo pone como ejemplo el que estaban promoviendo los judaizantes en ese momento. Circuncídate y guarda el sábado. ¿Sí? Circuncídate y guarda el sábado. Y decía Pablo, no, así no puedes ser justificado. No es por guardar la ley, sigue siendo esclavo. De hecho, decía Pablo, si tú quieres guardar la ley para justificarte, te conviertes en un esclavo de la ley y no la vas a poder cumplir. Estás dejando la gracia de lado. La gracia con la que el Señor te salvó, la estarías dejando de lado. No hagas eso. Por eso Pablo, desde que empieza Gálatas, machaca y machaca y machaca. Por decir, cuando habla del Evangelio, que Pablo dice, no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que lo pervierten. ¿Sí? Hermanos, esta es una realidad. Una vez que cambiamos el Evangelio, pervertimos el Evangelio. De ahí que por eso yo he insistido mucho desde que estamos aquí, desde que ustedes nos conocen. No existe en la Biblia el decisionismo. Fue incluido hace siglo y medio por Charles Finney. No existió nunca y lo incluimos en el Evangelio que ahora predicamos. No podemos cambiar el Evangelio, no le podemos ni añadir ni quitar. Sí, decía Pablo, somos libres de la ley y somos libres del pecado. Es cierto que somos libres de la esclavitud del pecado, pero no de la influencia del pecado. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo puedo luchar yo contra el pecado? Mira, resulta que Pablo dice, ¿qué es lo que te ayuda para no hacerte esclavo de la ley y por lo tanto abandonar la gracia? Dice en el versículo 5, bueno, voy a leer también el 4, de Cristo os desligáis, de los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu del Señor, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Otra vez, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Resulta que Pablo ahora está diciendo, para yo no ser esclavizado por la ley, no porque la ley sea mala, sino porque no me puedo justificar por la ley, está el Espíritu de Dios. Esa es la respuesta. Y Pablo, cuando decía en el capítulo 3 acerca del Espíritu Santo que nos fue dado, ahora está diciendo que piensas que te fue dado solamente por la ley o fue por la gracia, fue por el oír por fe o fue por las obras.
Pues claro que fue por fe, claro que fue por una gracia en la salvación. Entonces, este Espíritu es el que te ayuda. Haz caso de Él, usa de Él. Este es el que te ayuda, no es la ley la que te justifica. Dice en el 6 nuevamente, en el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. No es la ley mi esperanza en la justicia, es el Espíritu. Mi esperanza en la justicia mía que yo pueda lograr, no, la justicia que Cristo puso en sus ovejas, en sus salvos. Así que si por el Espíritu me libro de la esclavitud del pecado, a mí, ahora que soy salvo, ¿qué me ayudará? O sea, si por el Espíritu soy libre de la esclavitud de la ley, ahora que soy salvo, ¿qué me ayudará a mí ahora a combatir el pecado? A combatir contra mi carne pecaminosa. Exactamente lo mismo. Y ahora dice en el 16, donde habíamos tenido la lectura inicial, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Veíamos nuevamente, recuerdo, la semana pasada, Señor, ayúdame a odiar mi pecado. Muy bien, ¿cómo puedo luchar contra el pecado? Mi hermano, si has sido salvado, salvada por el Señor, Él dejó su Espíritu. La tercera persona de la Trinidad. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu. Son uno mismo, cada uno con su función particular. Pero yo no podría luchar contra mi carne pecaminosa si no fuera por el Espíritu que Dios implantó en mí y en ti también. Y Él dice, digo pues, andad en el Espíritu. Ese verbo de andad es un presente continuo, es decir, vive en el Espíritu. Cada día, cada momento, es vivir en el Espíritu. Y uno se queda pensando, bueno, ¿y a qué se refiere Pablo con vivir en el Espíritu? Ok, está bien, lo estoy entendiendo, pastor. Usted me dice que para luchar contra mi pecado, que es algo que yo debo de odiar, el Señor me ha dejado de su Espíritu. Y me está diciendo la palabra del Señor que debo de andar, un presente continuo, debo de vivir cada día en el Espíritu. Muy bien, pero ¿qué significa esto de andar, de vivir en el Espíritu? Si tú haces esa pregunta, es muy buena pregunta. Andar en el Espíritu es querer andar también tal y como el Señor Jesucristo anduvo. Es querer vivir, como decíamos hace rato en la escuela dominical, en esa justicia, en esa misericordia, en esa humildad delante del Señor. Andar en el Espíritu, tú lo ves también en Efesios capítulo 5, capítulo 4 y capítulo 5, es andad en la palabra del Señor. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿no me está diciendo con los textos anteriores que no debo de vivir o no debo ser esclavo de la ley? Es cierto, para justificarte delante del Señor no puedes esclavizarte a la ley, como lo querían hacer los judaizantes en aquel entonces. Oh, muy bien, has creído en Cristo, pero ahora guarda el sábado. Oh, muy bien, has creído en Cristo, pero guarda la ley de Moisés. Y Pablo decía, no, para justificarte no puedes hacer eso. Para justificarte, pero una vez justificados, la forma de andar en el Espíritu es guardando la palabra del Señor. A eso es lo que se refiere Pablo en Colosenses y en Efesios, el de ser llenos del Espíritu Santo, es andar en la palabra del Señor.
De ahí la insistencia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, porque esta es la que te fortalece. No son los consejos del pastor, no son los consejos del psicólogo o de la psicóloga. Es la palabra del Señor la que hace el trabajo en la vida del Hijo de Dios, de ti y de mí, por medio de su Espíritu. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 14, también capítulo 15, Él hablaba del Espíritu Santo, y entre otras cosas que también le decía el Consolador, Él decía, Él os enseñará todo lo que yo os he dicho, todo lo que yo les he enseñado. Él os guiará a la verdad. Es su Espíritu, mis hermanos. Es querer vivir en la persona del Señor Jesucristo. Y ahorita voy a emplear un poquito más eso con Romanos. Ahorita lo voy a emplear un poquitito más. Es un camino de libertad y de amor. No es querer vivir en la carne. No es querer satisfacer la carne. Dice en Gálatas capítulo 3, en el versículo 2 y en el versículo 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el ir con fe? Ahorita yo se lo refería a esto. O en el versículo 5. Aquel que, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que es por medio de la fe. Es querer obedecer al Señor y siempre sabes qué es lo correcto. Dios, el Espíritu, nunca te va a guiar a que hagas lo equivocado. Nunca va a poner eso en tu vida. Les voy a poner un ejemplo práctico, un ejemplo que a nosotros nos ha tocado vivir. Lo pongo como ejemplo porque ha sido parte de la experiencia que Dios nos ha puesto. Alguna vez lo he llegado a comentar. Antes de venir acá, a la linda ciudad de Juárez, la mejor frontera que hay no solo en México, sino en el mundo entero, en el mundo mundial, teníamos también la oportunidad de irnos a México, ¿te acuerdas? ¿Se te acuerdas, amor? Ok. Y no sabíamos, o sea, los dos lugares era para servir al Señor, ¿sí? O sea, ¿cómo le haces para decidir? Porque dijeras tú, bueno, es que uno está mal y el otro está bien. Pues los dos lugares era para servir, ¿sí? Para ministrar. ¿Cómo podías hacerle? ¿Cómo podías hacerle? Y me acuerdo que estuvimos orando por meses, ¿sí? Todo el 2009 estuvimos orando y orando y orando al Señor. ¿Dónde? Estábamos orando porque realmente no sabíamos dónde. O sea, no hay un lugar en la Biblia que te diga, bueno, cuando te inviten a México, no te dice eso la Biblia. O te dice, bueno, cuando te inviten a dos lugares distintos para servirme, donde te paguen más, ¿sí? No te lo dice tampoco eso la Biblia. ¿Cómo puedes tú tomar una decisión en el Señor sin equivocarte, sabiendo que en efecto es de parte del Señor? La respuesta es esta. Se las debo la próxima semana. No. Estuvimos orando al Señor bastante tiempo, mucho, todo el 2009 estuvimos orando, y le decíamos al Señor, bueno, tú pon esa respuesta en nosotros, Señor, que lo que decidamos no es nuestra decisión, que sea tu decisión. Total que se llega a diciembre del 2009 y decimos, bueno, pues Ciudad Juárez, sí, nos vamos a Ciudad Juárez. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo sabía? Pues no lo sabía, pero era algo que le pedíamos al Señor. Señor, tú pon la respuesta, tú pon la respuesta, tú pon la respuesta, tú pon la respuesta. Y estuvimos orando,
Y bueno, han pasado los años desde entonces, ¿sí? Ya estamos 2023, ya se va a terminar 2023, ya casi vamos a cumplir 14 años en Juaritos, y gracias a Dios el Señor nos trajo acá. Y ustedes van a decir, ¿y nosotros qué culpa tuvimos? Bueno, yo no sé, ¿qué quieren que les diga? Reclámenle al Señor. Es guiarse por el Espíritu del Señor. Nosotros no siempre vamos a saber las respuestas, hermanos. No necesariamente significa que sea algo equivocado en lo que vas a tener que decidir. A veces es algo correcto, dos opciones buenas y no lo sabes. Ahí está precisamente la función del Espíritu Santo, pero necesitas tú y yo estar intentando vivir en esa voluntad, en la palabra del Señor, para que cuando llegue ese momento sepas entonces que la decisión no la tomaste tú, sino el Señor te guió a tomar esa decisión. No siempre es sencillo. A veces se acercan los jóvenes, el hombre, la señorita, y nos llegan a preguntar por la posibilidad de aquella persona para pareja, y es bien difícil. O sea, tú puedes ver a la persona impecable, que cumple los requisitos, pero tú no eres Dios. O sea, yo no puedo decirle, sí, esa es la persona, aunque cumpla todos los requisitos, porque es algo que yo no lo sé. Eso no es cuestión mía. Yo no tengo una declaración papal para decir, sí, mija, adelante, ve, él es tu hombre. O sí, hombre, ve por tu mujer, ándale, ella es. Yo no puedo hacer eso. Entre otras cosas, claro que tenemos que ver cómo está esa persona en la palabra del Señor. Pero aún así le decimos, ora al Señor, que Él te muestre. Y ora al Señor, y ora al Señor, que Él te muestre. Esa es una manera práctica de estar diciendo que permitas ser guiado por el Espíritu para luchar contra tu pecado. La semana pasada decíamos, Señor, ayúdame a aborrecer el pecado que tú también estás aborreciendo. Ayúdame a amar lo que tú amas. Pero esta es la manera de luchar contra el pecado. El camino del Espíritu es uno de libertad, de amor. Lo contrario a caminar en el Espíritu es el satisfacer la carne. ¿Quieres saber si andas en la carne? Es decir, que vas contra el Espíritu, dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú te estás guiando por tus deseos, por tu vista, por tu carne, por tu vanagloria, cuidado. Cuidado, no es guiarte por el Espíritu Santo. Es guiarte por tu carne. Porque todo cristiano tiene dos naturalezas. La pecaminosa, esa la recibimos de Adán, y la espiritual, esa la recibimos de Dios cuando hemos creído en Cristo, y esta viene por el Espíritu de Dios también. Dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina, esa naturaleza espiritual nos fue dada por el Señor. Se oponen en deseos, en propósitos. La naturaleza carnal quiere satisfacer la carne. La espiritual quiere agradar a Dios, porque viene de Dios. La carnal, la pecaminosa, viene de Adán. Esta quiere agradar a la carne, pertenece a la carne, pero la espiritual, la nueva, la divina, esa viene de Dios. ¿Y a quién quiere agradar? Al Dios que le envió.
Fíjate bien, si tu espíritu que habita en ti puede estar tranquilo bajo el pecado, es porque sencillamente no es un espíritu que venga del Espíritu de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Has experimentado esa lucha interior? Yo la experimento cada día de mi vida, todos los días. Pablo estaba aquí perfectamente explicando a la iglesia de Galacia. De hecho, nosotros lo veíamos también parte la semana pasada, cuando en Romanos 7, Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que odio hacer, lo que no deseo hacer, eso hago. Y hallo esta ley, hallo esta verdad, que el mal está en mí. Pablo experimentaba esta lucha, porque sí es una lucha y tenemos un enemigo que deberíamos de estar odiando, que es mi naturaleza carnal, pecaminosa. Lucho con ella todos los días de mi vida, experimento esa tensión. Porque por un lado deseo agradar a Dios, por otro lado mi carne no desea agradar a Dios, sino agradarse a sí misma. Son uno contra el otro. Vamos por favor a Romanos capítulo 8. Este está increíble. Aquí Pablo se desplaya. No lo voy a explicar mucho, creo que se puede entender por todo lo que ya hemos dicho, creo que se puede entender lo que voy a leer, así que no lo voy a explicar mucho. Aún así, si alguien llega a quedarse con alguna duda, en estos días puede preguntarme, oiga pastor, pero ¿qué quería decir este capítulo 8? Romanos 8. 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en ellos no hay condenación. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que veíamos hace unos minutos. Sí, el Espíritu me libró tanto de la esclavitud del pecado como de la ley también. Porque lo que era imposible para la ley, no porque la ley fuera malo, sino por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tú y yo no podíamos condenar al pecado en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Y el Señor Jesucristo vino en semejanza nuestra, en cuerpo y carne, y en su cuerpo condenó al pecado, cosa que nosotros no podíamos hacer. Versículo 4. ¿Para qué hizo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ya que por mi carne y por mi pecado yo no podía cumplir para la justicia de la ley, el Señor sí la cumplió. Y entonces esa justicia que era de la ley, que yo no podía alcanzar, se cumpliese también en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí sería muy bueno que estuvieras analizando tu vida.
¿Andas en la carne o en el espíritu? Ojo, yo no estoy diciendo que tú puedes ser un cristiano que andes en la carne, en los frutos de la carne, como aparece en Gálatas capítulo 5 en el 18, 19, que habla del fruto de la carne. Yo no estoy diciendo que si eres cristiano puedes tener el fruto de la carne. No, de hecho, te lo digo, si tú andas en esos frutos de la carne, cuidado, no eres salvo, no lo eres. Sigo en Romanos 8, 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son tus pensamientos, mis hermanos? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En pocas palabras, por lo que hemos estado leyendo y entendiendo, ¿quiénes son los que viven en la carne? Los inconversos. Pregunta. Fíjense bien, analicen esto, analícenlo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estos son los designios de la carne. No quieren agradar a Dios, no pueden sujetarse a la ley, no, ni quieren tampoco. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo predicarle al inconverso que acepte a Cristo en la voluntad de su carne? O sea, no estamos diciendo con el evangelio del día de ahora que tú eres el que puede decidir por Cristo. No estamos diciendo con el evangelio de ahora que tú eres el que puede recibir a Cristo en su corazón. No, hay algo que yo no estoy entendiendo con este nuevo evangelio. No lo entiendo, porque me está diciendo que los designios de la carne no quieren, no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que en la carne yo pueda buscar a Dios? Yo pueda decidir por Dios si mi carne, si mis designios están en enemistad contra Dios. No se puede. Por eso es completamente por gracia. Y los que viven, dice el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A ver, ¿por qué te crees hijo, hija de Dios? ¿Porque un día levantaste la mano? ¿Porque un día hiciste una oración? ¿Porque desde niño o niña te llevaban a la iglesia? ¿Por eso te crees hijo de Dios? ¿Porque lloraste un día y pasaste acá al frente del altar? ¿Por eso te crees hijo de Dios? No, a ver, ¿el Espíritu vive en ti o no vive en ti? Así de simple, ¿vive en ti o no vive en ti? Si el Espíritu vive en ti, si el Espíritu de Dios vive en ti, vas a vivir por el Espíritu y en el Espíritu y buscando al Señor, agradar al Señor. Pero si el Espíritu no vive en ti, ¿qué crees? Sigues viviendo en tu carne. Pero si, bueno, termina diciendo ese versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros,
Miren qué cosa tan curiosa. Analicen esto que voy a decirles. Ya estoy en la recta final. Estoy hablando mucho del Espíritu porque esta es mi ayuda contra el pecado. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo les decía al inicio, esto es lo que vamos a ver ahora, cómo luchar contra el pecado. Y la respuesta es el Espíritu, vivir en el Espíritu, vivir en la vida del Señor Jesucristo, queriendo estar en su palabra, obedecer su palabra, no para ser justificados, sino porque fuimos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Pero entonces yo tengo que estar aclarando, ¿qué es esto del Espíritu? Y mira, esto está bien peculiar, bien importante. Analicen esto. Leo nuevamente el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según Él, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu no es de Él. ¿Qué detectaron ahí? Yo lo remarqué para que ustedes lo contestaran. ¿Qué detectamos ahí? Ahí están los tres. El Espíritu, el de Dios, el de Cristo. Y es lo mismo. Son los tres. Y es uno. Es la Trinidad trabajando en la persona del que ha sido salvado, salvada. Incluso en ese versículo 10 lo iguala. Mientras que el 9 está terminando cuando dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y el 10, pero si Cristo está en vosotros, igualando a uno con el otro. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu con minúscula, el nuestro, el humano, vive a causa de la justicia, no la nuestra, sino la del Señor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¡wow! Esto es increíble. En Gálatas capítulo 5, 16 me decía, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahora me está diciendo aquí que si vivo con la carne muero, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la viviréis. ¡Wow! De hecho, John Owen hizo todo un libro de este texto 13. ¿Sí? Mortificando, la mortificación. ¿Cómo se llama el título? Recuérdenme. La mortificación del pecado. Cuando tengan oportunidad de comprar ese libro o descargarlo, John Owen, la mortificación del pecado, es increíble. ¿Sí? Ojalá lo puedan leer, hermanos. Ojalá lo puedan leer. Él lo explaya, lo explica fenomenalmente. En Él está esa victoria, en su Espíritu. Él fue mandado como el Paracleto, como el ayudador, el que nos fortalece en nuestras luchas, en nuestras debilidades. Solo lo vivo puede expulsar lo muerto, solo lo bueno puede echar fuera lo malo. El creyente, mientras está en la tierra, en esta tierra, experimenta verdaderamente un conflicto agonizante en su propio corazón, pero sabe que el Señor Jesucristo tiene la victoria. Ya ha ganado esa victoria, porque está testificada directamente por el mismo Espíritu Santo que vive en tu corazón.
Y termino también diciendo dos textos. ¿Quieres vivir en el Espíritu? ¿Quieres cumplir lo que decía Pablo? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Te voy a poner dos textos solamente como ejemplo y termino. Un texto se lo saben ustedes de memoria, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es vivir en el Espíritu, es vivir en Cristo, lo que les había dicho yo al principio. Es vivir en Cristo, vivir en esa fe en el Señor. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Mis hermanos, esto es vivir en el Espíritu, es estar viviendo en Cristo. Ya no yo, es Cristo en mí. Y es vivir por la fe, no por mi vista, sino porque creo lo que su palabra dice. Y esto me ayuda a luchar contra mi pecado. Allí va a estar siempre, todos los días esa lucha, todos los días esa agonía, ese conflicto. Pero ese pecado que debo de odiar, lo debo de vencer por su Espíritu, en su palabra, en la persona del Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias, Padre Santo, porque nosotros nunca hubiéramos podido vencer al pecado en nuestra carne, ya que nuestra carne siempre deseó el mal, siempre fue tu enemiga. Gracias por darnos de tu Espíritu. Ayúdanos a estar bien claros que este es un conflicto que vamos a tener el resto de nuestra vida. Esta es una batalla contra este enemigo que yo debo de odiar, Señor, que se llama mi pecado, mi carne, ese cuerpo pecaminoso, no el cuerpo en el cual tú habitas, porque es templo del Espíritu Santo, sino aquella porción que se llama carne en cuanto a pecado. Que tu Santo Espíritu nos guíe, por favor, Señor, a luchar contra nuestro pecado. Y te ruego también, Señor, por favor, por aquellas personas que están viviendo en su carne, que viven en los deseos de su carne, que son y se están dando cuenta que son enemigos de Dios, que se están dando cuenta que nunca han vivido por el Espíritu, porque simplemente no está morando tu Espíritu en sus vidas. Padre Santo, te ruego por ellos. Tú que estás en esa condición, que me estás escuchando, hombre, mujer, que estás viviendo en tu carne, te digo, no puedes ser justificado simplemente porque tú un día creíste, que hiciste una oración, que levantaste una mano y que nunca vino el Espíritu a tu vida. No te engañes, si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesucristo no está en ti, no eres de Él. Si no estás buscando las cosas del Espíritu, si no estás queriendo agradar al Padre, es porque no perteneces al Padre. Arrepiéntete de tu pecado. Ruégale al Señor que te perdone, que te dé la luz del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, porque en la justicia de Él tú
puedes ser justificado de tu pecado. Que te perdone, ruégale, cree en Cristo, cree en Él como Señor, como Salvador. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a vivir verdaderamente en tu Espíritu y que éste haga morir las obras, los deseos de nuestra carne. Ayúdanos que así sea. En Cristo Jesús lo ruego. Amén.